Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Os damos la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa de entrevistas con el que buscamos conocer la faceta más personal de la filología. Compartimos aulas, librerías y bibliotecas, pero también nos gustaría compartir cafés y algunas palabras alejadas del marco académico. Desde los estudios de Radio Usal tenemos la oportunidad de ofrecer este espacio para todos vosotros. Pero antes de comenzar, me gustaría presentar a mis compañeros, los que están aquí hoy, porque ya sabéis, acabamos de salir de los exámenes, ha habido estragos, tenemos algunos desperdigados por ahí, por sus casas. Hoy tenemos a Luis Pérez. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Y Ariadna Vergés. Hola, bienvenidos de nuevo. Mandamos aquí un saludo a Marina y a Jaime, os esperamos ahora a la vuelta de vacaciones. Y sin más dilación, vamos con la presentación del invitado. Para nuestro primer programa de este febrero incipiente, tenemos el enorme placer de contar con la presencia del profesor Alfons Pucharnau. Mucho me temo que una presentación detallada de nuestro invitado y su actividad devoraría, a semejanza del Saturno de Goya, más tiempo del conveniente para la duración de nuestra entrevista. Y por eso me voy a limitar a dar algunas pinceladas que abran el apetito de nuestros oyentes. Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en 1992 y doctor con la tesis Imago Dei y Lux Mundi en el siglo XII, la recepción de la teología de la luz en la iconografía del Pantocràtor en Cataluña, tesis de 1999, su actividad docente atraviesa multitud de universidades, principalmente universidades catalanas, e instituciones, y sus publicaciones no son menos numerosas. Entre ellas destacamos dos libros, entre comillas, en solitario: Estética neoplatónica, la representación pictórica de la luz en la antigüedad, y Hitchcock, Anatomía del suspense, espacios y lugares. Alfons actualmente imparte algunas clases en la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde la publicación en 1911 del italiano Ricciotto Canudo, Manifiesto de las Siete Artes, es generalizada la enumeración heptágona de estas, a saber, escultura, pintura, arquitectura, música, danza, literatura y cine. De literatura hablamos mucho en este programa, y algo de música escuchamos, pero hoy esperamos que salten a la palestra también la escultura, la pintura, la arquitectura y hasta el cine de la mano de Alfons. Bienvenido. Muchas gracias a todos, especialmente Luis, Ariadna, Marina y, bueno, los dos Jaimes. Muchas gracias, me siento aquí muy a gusto entre vosotros. Estupendo. Pues sin más dilación vamos con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. ¿Qué nos cuentas, Ariadna? Bueno, primero estamos encantados de tenerte aquí y para empezar con esta primera sección queríamos saber un poco acerca de esos primeros años. ¿Qué nos podrías contar de la infancia? Bueno, yo tuve la suerte de nacer en una familia de 8 hermanos, 2 chicas y 6 chicos, precisamente en Barcelona. Mis padres se casaron muy jóvenes. Mi padre era de Tarrasa, falleció cuando yo tenía más o menos vuestra edad, como 20 años, y mi madre procede, es una abuela joven de otra población de Cataluña que es Igualada. Tanto Tarrasa como Igualada, 2 lugares que crecieron mucho en el siglo XIX a raíz de la Segunda Revolución Industrial.
En casa, afortunadamente, había un ambiente divertido, de familia numerosa, pero había un ambiente muy cultural, porque mi abuelo, por parte de madre, era un coleccionista importante, y mi abuela, por parte de padre, era una mujer que a veces al final de la semana lloraba a su hija mayor porque la semanada que le había dado mi abuelo para comprar comida se la había gastado en un baúl antiguo, en una silla isabelina, etcétera, ¿no? Por tanto, en casa, mi padre era un superdotado de la música, era un hombre que había tocado, pues, la danza del fuego al piano de oído a partir de los 10 años en su colegio de los jesuitas en Barcelona. Era empresario, era un hombre que leía perfectamente latín y griego, y era un hombre que había estudiado, después de ser profesor mercantil, la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. Era también coleccionista, y en casa estaba prohibido leer tebeos. Cuando, estando nosotros en la habitación ya para dormir, teníamos algún tebeo de extraperlo, clandestino, y oíamos las zapatillas de papá acercarse por el pasillo, clac, metíamos el tebeo bajo la almohada y sacábamos, pues, El león de las cavernas, El ojo de Guatama, Robinson Crusoe, La isla del tesoro, y hacíamos ver que leíamos, ¿no? Y pasamos nuestras vacaciones y nuestros veranos en un pequeño pueblo, un poco más allá de Barcelona, llamado Mura, donde era un pueblo precioso, un pueblo medieval con una iglesia del siglo XI, dedicada a San Martín, donde al principio del verano mi padre a los 3 mayores nos daba 3 cajas. 3 cajas misteriosas, que eran como unas vitrinas planas con un cristal, y abriendo la caja había por expandio unas agujas. Y a Santi, mi hermano mayor, decía: tú tienes todo el verano para coleccionar escarabajos. Y a Rafa, el segundo, le decía: tú coleccionarás coleópteros. ¿Coleo qué? Coleópteros. Y tú, Alfonso, coleccionarás insectos. Y entonces nos pasábamos el verano con un spray de antimosquitos, buscando estos bichos, ¿no? Y clavándolos con agujas en esas vitrinas preciosas que finalmente, pues, quedaban como congeladas en el tiempo. Algo que hoy día recuerda mucho la obra de Damien Hirst. Damien Hirst es este artista británico que, cuando en 2008 quebró uno de los bancos más grandes del mundo, Lehman Brothers, como consecuencia de aquella crisis financiera, el mismo día él ganó en una subasta en Sotheby's, Londres, 200 millones de libras esterlinas con su obra. El primer artista que incorpora mariposas disecadas, tiburones en formol y elementos biológicos que son incorporados a la obra de arte. Por tanto, es una infancia muy bonita, porque nosotros, pues, íbamos a clases de piano, éramos buenos estudiantes, éramos una familia unida, y en casa había un horario, es decir, si no llegabas a las 9, puntual a cenar, pues te caía un paquete y entonces te podían castigar, ¿no? Recuerdo en una ocasión en que mi padre compró un coche nuevo, y un Opel Kadett 1600 diésel. Claro, el diésel en aquel momento era un descubrimiento extraordinario, ¿no? Y fuimos por la tarde a dar una vuelta a toda la familia allí dentro, empaquetada. Y volvimos y aparcamos,
Y entonces Rafa y yo, que éramos un poco movidos, les dijimos a mis padres, bueno, ir a casa a cenar y ahora venimos, ¿no? Total, cogimos las llaves del coche y Rafa y yo, sin tener el carnet ni nada, nos fuimos a dar un voltio por la ciudad a toda velocidad, muertos de risa, ¿no? Volvimos a casa y mi padre nos recibió muy serio y nos dijo, ¿qué habéis estado haciendo? Y le dijimos, bueno, hemos estado mirando el motor. Bien, entonces, bueno, nos cayó un gran paquete, pero fue algo simpático, ¿no? Muy bien, la verdad que son anécdotas que llaman la atención, y también yo creo que hay que entender que es otra época diferente, ¿no? Y seguro que tienen pues mucha vinculación con lo emotivo, pero también tu infancia, como nos has dicho, pues ha tenido vinculación con el arte. Y yo te quería preguntar, en la siguiente etapa, ya la adolescencia, la educación secundaria, si sigue tu vida conectada con el arte, ¿no? En tus estudios, tus preferencias, tus lecturas, tus inquietudes. A ver, mi experiencia de infancia y adolescencia más fuerte con el arte diría que son dos elementos, ¿no? Primero, nuestras interminables visitas a museos y monasterios. Es decir, mi padre tenía un gran empeño en que nosotros viéramos cosas y en cultivar nuestra sensibilidad. En este sentido, y estuvimos muchas veces, ¿no?, en el monasterio de Poblet, en el monasterio de Santas Creus, la ruta del Cister, en el monasterio de Santa María del Estany, un monasterio benedictino con un claustro conocido internacionalmente. Luego él nos organizó para los tres mayores 2 viajes importantes en nuestra vida. Uno fue la primera vez en que cogimos un avión. Nosotros teníamos 12, 13 y 14 años y nos llevó a Madrid y nos llevó a ver el Prado. Y fue la primera vez pues que vimos eso, las pinturas negras de Goya, aquellos retablos inmensos del Greco, únicos en el mundo, Velázquez, el tríptico de las Delicias del Bosco y tantas cosas, tantas cosas. Y otro viaje que hicimos fue cogiendo el Talgo, que era, en fin, era entonces, estamos hablando de finales de los años 70, era un tren bala, o sea, era un tren rapidísimo, muy sofisticado, y con la gracia de que lo cogimos por la noche. Salías por la noche de Barcelona, habíamos alquilado 2 compartimentos con 2 camas cada uno, y éramos 4, y entonces pues cada compartimento tenía su ducha, tenía pastillas de jabón empapeladas con el nombre de Talgo, gratis, ¿no? Teníamos la sensación de que todo era un regalo, ¿no?, de que todo era gratis. Y allí, por la mañana, al llegar a París, recuerdo que fuimos a misa al Sacré-Cœur, y luego mi padre nos llevó enseguida pues a ver la tumba de Napoleón, enseguida nos llevó al Louvre, pudimos ver la Mona Lisa, ¿eh? Y por lo tanto, estos viajes de familia son un vector muy importante desde el punto de vista del contacto con el mundo del arte y la sensibilidad. Pero otro contacto fundamental para nosotros fue la gran colección Torelló de Barcelona. Mi abuelo, Federico Torelló, era un hombre que había venido de Igualada, sin un duro, a Barcelona, a cortar tela a metros en casa del tío Pepe, que tenía una tienda de tejidos. Y este hombre, que era un hombre ya a los 18 años, calvo, con una nariz aguileña muy pronunciada, con manchas en la piel, que aparentaba mucha más edad de la que tenía, este hombre por la noche tomaba clases particulares de lengua castellana, porque no sabía hablar el castellano, y se daba cuenta de que iba a ser la lengua elegante del futuro. Bien, este hombre, durante la guerra, con mi abuela y mis 2 tíos los mayores,
se instalaron en San Sebastián, compraron unas patentes de pintalabios en Alemania, montaron una fábrica y a la vuelta en 1939 digamos del exilio forzado de la guerra civil, cogieron un autobús San Sebastián-Barcelona y hicieron una parada en Pamplona, una parada de aquellos autobuses que tenían que enfriarse, ¿no? Que tenían un cambio de marchas muy largo, y para que los viajeros pudieran hacer sus necesidades. Y mi abuelo fue a la Plaza del Castillo e hizo dos operaciones económicas importantes. Una fue comprar la mejor casa de la Plaza del Castillo, entera, un edificio completo. Y la otra operación fue comprar un famoso San Francisco penitente del Greco. Una imagen del santo con la firma de Domenicos Theotocopuli, escrita en un papel arrugado en el suelo, y aquel hombre en plena arrogación mística, llagado con los estigmas de San Francisco, que colgaba siempre sobre las paredes de casa de mis abuelos. Y junto a este gran cuadro pues colgaban cosas de maestros castellanos. Había una misa de San Gregorio muy importante sobre el piano de cola, había maestros primitivos flamencos, había marfiles italianos, había una colección de cálices bizantinos, y en esa gran sala que él hizo organizaba conciertos a los que venía a cantar una jovencísima estudiante del Conservatorio del Liceo llamada Victoria de los Ángeles. Victoria de los Ángeles, que luego se consagró, como más tarde se había consagrado Montserrat Caballé o antes María Callas, como una de las sopranos más importantes del mundo, ¿no? Mi abuelo pagó la carrera a esta chica, y en sus cócteles y en sus fiestas de Navidad conservamos dípticos donde en la parte de fuera estaba en la pintura del Greco, que estaba viajando además por todo el mundo, en intercambio con museos americanos, etcétera, y dentro estaba el programa musical que iba a interpretar Victoria de los Ángeles, con aquel gran piano de cola, y a la derecha, digamos, el programa de cócteles que se ofrecía para sus invitados. Fascinante, la verdad, esta infancia, adolescencia que nos cuentas, tan en contacto con el arte, tan latente ese plano, tan importante en tu vida. Y te iba a decir, tenemos ya la llama de la vocación encendida, ¿no? Después de toda esta infancia y adolescencia que nos has contado, ¿cómo fue el salto a la vida universitaria? ¿Cómo se desempeñaron esos años cruciales? ¿Cómo indagaste ya profundamente en todo ese arte que habías tú mamado desde niño? Yo estaba equivocado porque decidí estudiar un bachillerato de ciencias puras. Estudié física, química, biología y matemáticas. Fui un buen estudiante, hice una buena selectividad, cuando la selectividad era un examen donde todavía te la jugabas, y entré en la Universidad Autónoma para estudiar primero de medicina. Y fue un año de huelgas, fue un año pues en que casi no tuvimos clase, y en el mes de abril hablé con mi padre y le dije: papá, voy a estudiar Historia del Arte. ¿Cómo sentó eso en casa? Y entonces él me dijo: hombre, claro, él había estudiado Historia del Arte, o sea, le estaba yo entrando por un punto débil, ¿no? Me dijo: ¿no lo podrías intentar de aquí al verano? Y le dije: podría intentarlo, pero si tú me apoyas para estudiar Historia del Arte, no lo voy a intentar.
Y entonces yo vivía en un colegio mayor de Barcelona y me dediqué prácticamente un mes a pintar las paredes del colegio mayor feliz, porque me había quitado un peso de encima. Al año siguiente me matriculé en Historia del Arte con una cierta presión y afortunadamente en el primer año saqué todo matrículas. Y entonces empecé a pensar, bueno, no sé, a lo mejor hay que hacer esto, ¿no? Hubo dos personas que me aconsejaron en este sentido, ¿no? Una me dijo, hombre, tú podrías ser una estrella en las humanidades. Me dijo, no una estrella polar, pero podría ser una de las estrellas que pudiera brillar un poco, ¿no? Y otro me dijo, hombre, claro, un chaval que estudia medicina, un chaval listo que estudia medicina, darle este consejo era difícil, ¿no? Y me conocían bien, mi profesor de química me dijo, tú podrías dedicarte a las humanidades. Y entonces hice primero de Historia del Arte, pero no entendí nada. Saqué todo matrículas, pero no entendía nada. Porque era una historia del arte muy empírica, de la tradición formalista, con tintes marxistas, y entonces pensé, esto no puede ser así. Y decidí que al año siguiente estudiaría también primero de filosofía. Y entonces pasaron 2 años y empecé a resolver mis exámenes de Historia del Arte con la palanca o la llave inglesa de los conceptos filosóficos, ¿no? El concepto de sustancia, el concepto de forma, el concepto de potencia, y empecé a conocer un poco pues la historia de la filosofía, los presocráticos, la filosofía ya del logos, ¿no? A partir de Platón, Aristóteles, y gracias a Dios pude hacer una carrera brillante. Y en cuarto de carrera, cuando estudié la historia de las ideas estéticas con el profesor Pere Salabert, que era la asignatura más difícil de toda la carrera, pues incluso recuerdo lo que me preguntaron en el examen de febrero y en el examen de junio. Saqué 2 dieces y al acabar le dije, me gustaría hacer una tesis con usted sobre la estética de la luz. Y entonces me dijo, hombre, pero si usted está en tercero de carrera. Y dije, bueno, a partir de ahora todos los trabajos de la carrera los voy a hacer bajo un punto de vista u otro sobre la estética de la luz. Y así es como yo estudié la carrera, siendo muchas veces el único muchacho, el único chico de la clase, una carrera donde todo eran chicas y donde, bueno, yo estaba un poco perdido, ¿no? Porque os puedo decir que yo era un estudiante bastante inocente. Impresionante, la verdad. O sea, me llama mucho la atención esto que digas que sacabas matrículas y no lo entendías, ¿no? O sea, que hay una diferencia, ¿no? Entre cómo resolvemos un examen y que realmente lo hagamos propio, ¿no? Ese conocimiento. Sí. Bien, ya nos has dejado intuir que entonces después hiciste la tesis con este profesor. ¿Cómo fue tu vida post-universitaria y ya docente? Porque sabemos que has pasado por muchas universidades. En la presentación no he querido decir por cuántas porque se nos iría el tiempo, pero haz un pequeño resumen, ¿no? de tu etapa posterior. Bien, pues con Pere Salabert, él al acabar la carrera me dirigió la tesina, que entonces se hacía, sobre, que luego se publicó con este libro, Estética Neoplatónica. Y un día me dijo, mira, tengo que irme a Colombia, voy a estar 2 semanas fuera. ¿Tú me podrías sustituir en mis clases?
Y yo pues le dije que sí. Claro, tenía entonces, aunque la carrera había durado 5 años por entonces, las licenciaturas duraban 5 años y la tesina me había llevado 1, estamos en el año 94 o 95, y por lo tanto yo tenía, pues eso, 22, 23 años. Y me tocó dar clase de Historia de las Ideas Estéticas a los estudiantes de la nocturna. Y me acuerdo que la primera clase entré y en primera fila había caras conocidas que me preguntaron: ¿qué haces aquí? Y yo les dije: ¿y qué hacéis aquí vosotros? Y eran compañeros míos del año pasado y me dijeron: a nosotros nos ha quedado esta asignatura. Y yo les dije: pues yo vengo a dar la clase, o sea que ya os podéis ir, o sea, ni dejadme en paz. Y ahí había mucha gente que por entonces era gente ya madura, ¿no? Eran a veces madres de familia, gente que durante el día trabajaban. Había una tarima que a mí me parecía altísima, eran unas clases tipo pecera, y en invierno los cristales de la pecera, por condensación, pues quedaban todos mojados, unos fluorescentes horribles. Y pude dar, pues eso, 12 y 12, 24 horas de clase en 2 semanas, hasta que volvió Pere Salabert. Y me trajo de Colombia una máscara indígena como regalo. Y le dije que me la dedicara por detrás y la tengo en mi despacho. Después pedí la beca predoctoral en la Universidad de Barcelona, no me la dieron. Fui a ver al vicerrector de investigación, le cogí por las solapas y les dije: cuéntame, ¿qué ha pasado? Y me dijo: mira, tienes el mejor expediente, pero lo has pedido desde fuera de un grupo de investigación. Entonces yo me hundí, y con esta fuerza que me dio el desánimo, al año siguiente estaba en la Universidad Pompeu Fabra con el famoso profesor Eugenio Trías y el no menos famoso Amador Vega, haciendo mi tesis doctoral en un nuevo programa doctoral sobre esa tesis, la recepción de la teología de la luz en el románico en Cataluña, que ahora se publicará en Routledge. Tengo un contrato para entregar este libro en septiembre 24. Routledge, que este año ha sido, después de Oxford University Press y antes de Cambridge University Press, el segundo editor del mundo académico con más impacto. Muy bien, impresionante. Si quieres, vamos a cerrar la etapa biográfica. No sé si quieres dar algún dato más, alguna anécdota, también por el tiempo de la entrevista, y si te parece bien pasamos ya al juego un poco más dinámico. Bien, solo decir que este periodo de Pompeu Fabra pues culminó con mi doctorado. Allí estaba pues el presidente era Eugenio Trías, luego estaba Rafael Argullol, estaba Francesc Torralba, que últimamente se ha hecho muy conocido, estaba Eduard Carbonell, que era el director del Museo Nacional d'Art de Cataluña, y estaba también Pere Salabert, ¿no?, a quien yo quise rescatar para mi tribunal de tesis. Y a partir de ahí empecé a dar clases en la Pompeu, también en la Universidad Internacional de Cataluña, donde en 2001 me hicieron mi primer contrato de plantilla, en 2001, y donde he estado dando clases en la Escuela de Arquitectura de la UIC Barcelona en los últimos 25 años. En estos años pues he estado en muchos sitios que ahora no da tiempo de mencionar. El año pasado quise hacer un cambio de aires y estuve en el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, junto con 85 investigadores más en humanidades y ciencias sociales de 30 países del mundo. Y en septiembre me llamó don Santiago
García Jalón de la Lama, me dijo: me acaban de nombrar rector de la Ponti, Universidad Pontificia de Salamanca, y quiero que me vengas a ayudar. Gracias a eso, pues aquí estoy con vosotros. Podemos seguir avanzando. Vale, perfecto. Bien, pues para el juego de hoy no solo va a participar Alfons, sino también Jaime y Ariadna. Entonces, no sé si nuestros oyentes habrán escuchado, y también los aquí presentes, el precio justo. Entonces se dice un objeto, una cosa, ¿no? Y los participantes tienen que intentar adivinar cuál es su precio. Entonces, hoy, en honor a Alfons, vamos a intentar adivinar el precio de subasta de algunas obras de arte, ¿no? Es importante decir que todas han sido subastadas ya en el siglo XXI, porque evidentemente en época del autor quizá no se ganara tanto dinero, ¿no? Pero teniendo en cuenta, porque ahora cuando las diga las vais a conocer, la importancia de estas obras y que ya han sido subastadas en el siglo XXI, pues un baremo, ¿no? Bien, empezamos con El Grito, de Edvard Munch, subastado en 2012. Jaime. 30 euros. Alfons. Yo diría 100 millones de dólares. ¿Y Ariadna? Prefiero escuchar más a los profesionales, así que rondaría por ahí, no supongo que lo que dice Alfons. Di otra cifra para ver quién gana. Pues subiría un poco más, como 15 millones. ¿115 o 15? 15. Vale. Tú has dicho 100 millones, ¿no? Uh-huh. Sí. Vale, pues 115, perdón. Vale. Sí. Vale, pues ganaría Ariadna porque se subastó por 119 millones de euros. Vamos, Fíjate. 120, sí. Muy bien, Ariadna. Atinadísimo. El siguiente cuadro, bueno, para que lo veáis, es el número 17 de Pollock. Jaime. 15 millones. 15 euros. Yo creo Pollock, que es Pollock. Yo qué sé. Jaime está adulterando el concurso. Solo juegan Ariadna y Alfons. Alfons. ¿En qué año se subasta, te acuerdas? Sí, se subasta en 2015. Pues yo lo pondría en 200 millones. ¿Y Ariadna? 150 millones. Pues no solo es el precio justo, sino el precio justísimo, 200 millones de euros. De dólares, perdón, sí. Y para terminar, el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que es una obra cerca del 1500 y se subastó en 2016. Jaime. Venga, 150 millones. Alfons. 450 millones. Ariadna. 300. Yo creo que Alfons está metido en el mundo de la compraventa artística, porque también son 450 millones de dólares. Sí. Pues impresionante. Evidentemente gana Alfons. ¿Quién iba a ganar? Es que, ya ves tú, tío. Interesante. Pues vamos ya con la segunda sección. Justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know. Bueno, empezando con esta segunda sección, bueno, sabemos que nos has hecho ver esta pasión ineludible para las artes, pero queríamos preguntarte si tienes algún hobby o afición especial en tu tiempo libre. Bueno, soy un coleccionista nato. Lo que ocurre es que también soy una especie de monje nato. Quiere decir que en mi celda no me cabe nada. Entonces, ¿cómo se puede coleccionar sin tener nada como propio, verdad? Ahí es donde yo postulo una idea que es muy bonita, que es el Museo de la Mente. Yo soy un coleccionista de ideas, de rostros, de voces, de libros, de mundos. Y por eso, de alguna manera, para mí, toda la vida es muy seria, no hay nada de afición. Para mí, todo es muy serio. Yo vivo la vida de forma trágica, pero en el sentido también de
trágica griega, ¿no? Teatral griega. Para mí hay muy poca diferencia entre la realidad y la representación. Sin embargo, una de las cosas que me gusta hacer es comprar estilográficas antiguas y repararlas. Estilográficas de émbolo y sobre todo estilográficas de saco, que son las estilográficas pues primeras, digamos, después de la estilográfica de goteo, que es como una pluma de ave pero metálica. Vienen las estilográficas que tienen contenedores de tinta, y estas estilográficas tienen en el interior un saco de goma que, si abandonas la estilográfica, con la acidez de la tinta cristaliza y se pudre. Y este saco de goma está envuelto por una especie de palanca interior que se activa desde fuera. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es comprar por internet plumas interesantes en función de las épocas. Por ejemplo, Waterman es muy buena en unas épocas, Shepherd es muy buena en otras, o Parker, y entonces tener un poco de instrumental para poder eliminar el saco antiguo, desmontar la estilográfica con mucho cuidado porque son frágiles. Muchas de ellas en estas épocas, estoy hablando de los años 20, años 30 hasta los años 40, ni siquiera son de plástico, ¿no? Son de resinas naturales, marmoleadas, de colores. Entonces la desmontas, la limpias, la vuelves a montar con elementos nuevos. Hay unas ceras abrasivas para darle brillo, para eliminar rasguños, y quedan preciosas. Muy bonito esta afición que tienes, también por lo que tiene de artesano, ¿no? Y luego las utilizas para ti, ¿o qué haces con las plumas? Las utilizo, aunque fijaros, he traído un objeto para mostraros, ¿no?, en este programa, que es una estilográfica moderna, como veis, va envuelta en una caja especial metálica. Es una Kaweco, es una pluma fabricada en Alemania, como pueden ser las Pelikan. Es una pluma mini, lamentablemente para mí de cartuchos, pero es una pluma muy útil porque junto con otras que restauro, pues puedes escribir a mano con el grosor que tú quieres, ¿no? Y os había traído este elemento porque para mí es muy importante la caligrafía, ¿no?, de una persona. Todos los ejercicios que pongo a mis alumnos son ejercicios que ellos escriben a mano. Cuando analizas la caligrafía de Darwin, por ejemplo, pues ves la caligrafía, ves un hombre obsesionado con la clasificación, ¿no?, en este caso de las especies. Cuando analizas la caligrafía de Churchill, enseguida te das cuenta, ¿no?, de que es un genio militar, es un genio político y además es un genio artístico, ¿no?, porque Churchill pintaba. O cuando analizas la caligrafía de Marx, te das cuenta de que es un caos mental, es un revolucionario, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, las utilizo, pero pocas, porque no puedes tener 20 estilográficas cargadas porque se van deteriorando, ¿no? Y para ir por la vida, hombre, siempre tengo un kit que llevo en el bolsillo, pues por si hay que felicitar a alguien o enviar un ramo de flores o un aviso a una persona. En mi papelería personal con membrete y papel japón utilizo las estilográficas. Muy bien. Otra pregunta rápida, cambiando un poco de tercio. ¿A qué personaje de algún cuadro te gustaría conocer? O, si lo prefieres, ¿en qué obra artística te gustaría vivir?
Bueno, a mí me gustaría vivir en las Meninas de Velázquez, ¿no? Porque es una pintura, lo he pensado muchas veces, ¿no? Donde el pintor Diego de Velázquez está dentro del cuadro, porque lo ha pintado, porque lo está pintando, porque está autorretratado, pero al mismo tiempo está fuera, porque aparece reflejado en el espejo desde otro ángulo, precisamente desde el ángulo del público que está fuera. Entonces, de alguna manera, yo visualizo pues mi propia labor, mi propio trabajo, incluso mi propia identidad personal, con un pie fuera de la pintura, con un pie en la realidad y un pie dentro en la ficción, ¿no? Es decir, yo vivo, afortunadamente, por vocación y por gusto, aunque esto es una tensión muy fuerte, vivo en una especie de heterotopía, ¿no? En varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Y por eso me identifico con esa pintura, porque en esa pintura Velázquez estuvo dentro y estuvo fuera. Y por eso a veces me dicen, bueno, pero es que usted no aparenta tener 55 años, aparenta más. Bueno, porque desgasta mucho, ¿no? Vivir con un pie en la ficción y el otro pie en la realidad. Un verdadero juego de espejos, la verdad. Sí, señor. Yo quería preguntarte, en tu faceta docente, ¿qué es lo más importante que el profesor debe transmitir al alumno? Bueno, pues el profesor tiene que ser auténtico. Es decir, es cierto que hay una parte de histrión en el profesor, hay una parte de locura. Me acuerdo, en el verano de 2016 estuve en la Universidad de Cornell, que en aquel momento era la 10ª del mundo, ahí en Ítaca, en el extremo así más occidental del estado de Nueva York, y tuve el privilegio de compartir con el profesor Tom Mitchell, una autoridad internacional, en lo que se llama el visual turn, que aquí no podemos hablar, pero en fin, es un concepto conocido, para darnos un curso sobre los aspectos visuales de la locura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me has preguntado, Jaime? ¿Qué es lo más importante que el profesor debe transmitir al alumno? Entonces, el alumno tiene que ver en el profesor una persona auténtica y al mismo tiempo un poco loca. Es decir, tiene que darse cuenta el alumno de que el profesor siempre va más allá, de que el profesor es un sabio loco que pierde la noción del espacio, que pierde la noción del tiempo y que vive en su mundo y que nos explica su mundo. Ahora bien, para conseguir esto y que te vean como auténtico, esto tiene que ser cierto, tiene que ser verdad. Por ejemplo, no sé si sabéis, ¿no?, que cuando los naturalistas británicos estuvieron en Australia, descubrieron el ornitorrinco, un animal pues que tiene un pico de pato, unos pies de pato, es un animal que pone huevos y que es un mamífero, ¿no? Entonces lo llevaron, lo disecaron y lo llevaron sobre la mesa de la Royal Academy of Zoology de Londres, con una gran seriedad, una mesa inmensa, interminable, y lo pusieron sobre la mesa. Los científicos lo examinaron y dijeron, esto es un montaje. Ustedes han cogido un pico, han cogido un tal, y esto es un Frankenstein de animal, ¿no? Y sin embargo, el profesor, delante de los alumnos,
a veces no deja de ser un ornitorrinco, ¿no? Pero no un ornitorrinco disecado, sino un ornitorrinco vivo, ¿no? Que de repente le hace una pregunta, pum, pues pone un huevo, ¿no? De repente hace otra pregunta, pum, pues te da la leche del mamífero, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y bueno, si tuvieras que dar un consejo a un alumno de hoy en día, ¿cuál sería? Ponte a leer. Estupendo, fundamental. Sí. Conciso y yo creo que directo a resolver los problemas, ¿no? La verdad que sí. Pues ya estamos acabando y vamos ya con la última sección. Vamos con el colofón. Bueno, como es tradición, nos gustaría que nos hablases de un libro que haya sido relevante en tu vida o que te haya marcado. Bueno, pues... Perdón. A ver, un libro para mí importante es un cuento de Borges, que es La Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel, pues para nuestros oyentes, o quizá muchos de nuestros oyentes lo saben, es una parábola sobre el conocimiento humano, ¿sí? Donde Borges explica lo que a su entender es el conocimiento y la mente y la cultura universal humana en forma de una biblioteca que contiene catálogos de libros en todas las lenguas posibles del mundo. Es una biblioteca que tiene, me parece que es una planta hexagonal, que se abisma hacia las profundidades de la tierra y que se levanta hacia la infinitud del cielo en sus plantas, que están conectadas entre sí a través de unos vestíbulos donde hay un espacio para hacer las necesidades humanas y luego un espacio para dormir de pie. Y en ese vestíbulo aparece también un espejo que, dice Borges, reduplica las apariencias. Y en esta biblioteca, de vez en cuando, al ser en todas las lenguas, al ser una biblioteca infinita, al estar escrita en quechua, en alemán, en sánscrito, en siríaco, en arameo y en todas las lenguas, usando todos los alfabetos posibles del mundo, y dónde se produce que un día un bibliotecario cogió un libro al azar, lo abrió y empezó a mirarlo, y eran todo letras y letras y letras y letras, hasta que en una página también al azar encontró esa expresión: oh tiempo de las pirámides, o oh tiempo de tus pirámides, oh tiempo de las pirámides. Es decir, que en realidad vivimos en un mundo casi puramente lingüístico, ¿no? Donde además el significante se ha separado del significado, y por tanto lo que este libro a mí me ha enseñado es en qué mundo vivimos, que es un mundo que es un océano de información, que está desordenada y que solo alguno de vez en cuando y cada 1000 años puede entender alguna palabra. Y sin embargo, a mí el trabajo de Borges me parece un clásico. ¿Sí? Y me parece que aunque en el centro de sus laberintos en realidad está la muerte, cuando él quiso suicidarse, cogió una botella de whisky,
un revólver, alquiló una habitación en un hotel, se sentó en un orejero y cuando estaba a punto de dispararse, ¡clac!, se quedó dormido. Y al día siguiente, después de la confusión mental de la borrachera, recordó, dijo, ¿qué hago aquí con una pistola en este hotel y con esta botella de whisky? Ah, me iba a suicidar. Y se dijo, bueno, no importa, ya me suicidaré mañana. Y menos mal. Muy bien, pues vamos ahora con otro pequeño juego que es una ronda de preguntas cortas, 60 segundos, un minuto. Entonces, digamos que el objetivo es pues responder las máximas posibles. Son preguntas que se responden con sí, no, o con una palabra, así muy breve. Ahí Jaime te enseña el cronómetro. Esto es riguroso. Y entonces, bueno, pues cuando me des paso, Jaime, empezamos. Vamos allá. Fruto seco favorito. Avellana. Tienes una jirafa y la tienes que esconder. ¿Dónde la escondes? Nadie lo puede saber. Debajo de la cama. ¿Qué idiomas hablas? Tengo el don de lenguas. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? La cabeza de un Cristo en talla de madera del siglo XIV. Un lugar al que viajar ahora mismo. Salamanca. Tienes una empresa de patatas fritas y puedes lanzar al mercado un nuevo sabor. ¿Qué sabor eliges? Sabor a patata frita. ¿Cuadro favorito? El Guernica. ¿Psicosis o La soga? Psicosoga. Muy bien, pues completados los 60 segundos. Increíble. Estupendo, muy bien. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Bueno, como hacemos en cada programa, el invitado anterior dejó una pregunta sin saber cuál sería el siguiente. Y la pregunta es de Guillermina, nuestra anterior invitada, y que se basa en la siguiente cita de Bertolt Brecht, que dice así: la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Y la pregunta es, ¿qué generó tu última crisis? Bueno, esta es una pregunta realmente muy difícil porque es muy difícil de contestar sin abrir la intimidad. Para mí las crisis son oportunidades para crecer. Y bueno, a mi edad podría decir que, si Dios quiere, tengo muchas crisis por delante. Y es cierto, he pasado algunas. Pero la última consistió en, te hablo pues de hace 6 o 7 años, ante una circunstancia concreta muy difícil, consistió en no saber cuál era el tamaño de mi corazón. Porque con el corazón somos capaces de querer y de ser queridos. Entonces, tú vives con esta potencia de amar y de ser amado, piensas que esa potencia ya está llena, porque el corazón es como un vaso, es como un recipiente que conviene que siempre esté lleno, porque si no está lleno, entonces entran cosas que no deberían estar ahí, ¿no? Y una crisis es, de repente, darte cuenta de que el depósito de tu corazón es mucho más grande de lo que pensabas. Y entonces puedes tener un vacío
que tienes que llenar rápidamente, antes de que en lugar de agua pura, agua limpia, pues te entre Coca-Cola, te entre mostaza, te entre un sacapuntas, ¿no? O te entre una bola de ping-pong, ¿no? Y entonces en este tiempo, que puede durar meses, o a veces puede durar años, porque las crisis se pueden prolongar, pues tienes que ver la manera de, como has descubierto que tu corazón es más grande de lo que pensabas, de llenarlo de nuevo de forma pura, ¿no? Sin traicionar tu propia identidad. Por tanto, esta es mi contestación a la pregunta que me has hecho. ¿Cuál fue tu última crisis, ¿no? Bien, pues esto es una crisis importante. La última crisis anecdótica fue mi traslado de Barcelona a Salamanca. Alquilé una furgoneta, puse todas mis cosas, pasé por Pamplona, vacié mi armario, mis libros y realmente vine muy contento, pero un poco roto por dentro, ¿no? Porque es cierto, si Hernán Cortés en la conquista de México no hubiera quemado las naves, pues nunca hubiera sido Hernán Cortés. Y ahora, ¿qué pregunta lanzarías al siguiente invitado? ¿Con qué disfraz has venido a este programa? Estupendo. Me encanta la pregunta. Veremos a ver a quién le toca responderla. Y ya va siendo hora de despedir el programa. Hoy despido yo, el otro Jaime. Un saludo para mi compañero Jaime y para Marina. Hoy no han podido venir. Darte las gracias antes de irnos, Alfons, porque ha sido una maravillosa entrevista. Muchas gracias por todas tus palabras, por tus consejos y por haber venido aquí. Muchas gracias también a Radio Usal por ofrecernos este espacio para grabar los programas y por ofrecernos un sitio en su programación y por ponerlo al final todo tan fácil. Nos podéis seguir en Instagram y en Twitter, lo sabéis, lo decimos siempre. También subiremos todo esto a la web de la Usal, en YouTube, en Spotify, lo tendréis todo. Y nada, parafraseo aquí a mi amigo Jaime, muchas buenas y a Gramaticales gracias. Nos quedamos con la canción del invitado y sin embargo de Joaquín Sabina. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla
tu hermosura. Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on